Cualquier duda que tengan, porque este me lo envió un compañero hace poco y me lo había enviado alguien más y les contesté que lo íbamos a checar aquí en clase. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a hacer un cambio u igual a s al cubo más t cuadrado. El f' de x es e a la x, pero según les había mencionado ayer. Aquí está. Y queremos calcular w respecto a t y w respecto de s. Si hago mi diagrama de árbol, w depende de la variable nueva que introduje, que fue la u, y la u depende de st. Por eso w respecto a s es parcial, w respecto a t es parcial. Entonces, w respecto de s es derivada de w respecto a u por la de u respecto a s. Esta es f' de x, o sea, e a la x. La derivada de u respecto a s es 3s a la 2. Entonces, pero aquí ya tengo un detalle, ¿verdad? Hay una letra que introduje mal. Este es x. Es para que coincida. Esto es x, x, x. Entonces, esta aquí sería x y aquí sería x. X, x. Ahora sí. Entonces, a la x me va a quedar 3s cuadrado e a la s al cubo más t a la 2. Y esa es la primera derivada que tenemos ahí. Ahora, la derivada de w respecto de t nos queda derivada de w respecto a x por la derivada de x respecto de t. Esta es f', o sea, e a la x, y la de x respecto a t es 2t. Al final, 2t e s cubo más t a la 2. Cheque. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Todo claro. Listo. Vamos al siguiente. Aquí sí me voy a fijar bien. Aquí, por ejemplo, tengo que x, lo voy a escribir aquí dentro del ejercicio, x es ts a la 2 y y es s entre t. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a sacar la relación de las variables. W depende de XY. XY a su vez dependen de TS, TS. Y me piden la derivada parcial de W respecto a T y W respecto de S. Entonces, a nivel de fórmulas, W respecto de T nos queda W respecto de X por X respecto de T más W respecto a Y por Y respecto a T. Y W respecto de S es W respecto a X, X respecto a S, S más W respecto a Y, Y respecto a S. Estas dos, esta WX, WY, son estas, miren, esta y esta. Entonces, tendríamos WT o W respecto de T, W respecto a X, o sea, XY, y por la derivada de X respecto a T. X respecto de T es S a la 2 más
W respecto de Y. Nos queda X cuadrado sobre 2. Esto. Por la derivada de Y respecto de T. Simplifico. El producto de X por Y me va a quedar S al cubo. Lo pueden ver. Por S cuadrado. Más X al cuadrado entre 2. Un medio de T cuadrado S a la 4. Por, aquí tal vez, para no seguir colocando el paréntesis, menos S entre T cuadrado. Se va este con este, me queda S a la 5, aquí tengo S a la 5, y esto al final es un medio S a la 5. Esta es la derivada de W respecto a T. La derivada de W respecto de S nos queda XY. Ahora, la derivada de X respecto a S es 2TS. Más X cuadrado entre 2 por la derivada respecto a S de Y es 1 entre T. Entonces X por Y, ya hemos quedado que es ese cubo. 2TS más un medio de T cuadrado S a la 4 por 1 entre T. Entonces, 2T S a la 4 más un medio T S a la 4. 2 más un medio, 5 medios T S a la 4. Eso queda. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a revisar los dos problemas que les había comentado. Uno es este. Y aquí comenzamos la parte de identidades diferenciales. Estos son dos básicos para entender, ¿verdad? Y luego nos tiramos a los que son un poquito más pesados. Entonces aquí me piden que trabaje con estas coordenadas, que ya nosotros sabemos que les llamamos coordenadas polares. Entonces, queremos calcular primero estas dos derivadas de primer orden. Y vemos que W es una función que depende de XY
X y Y dependen de R teta cada una. Ahí tenemos los cambios, X igual a R coseno y Y igual a R seno. Entonces, la derivada de W respecto a R es W respecto a X por X respecto a R más W respecto de Y por Y respecto de R. Como W es una función que depende de X, entonces esta me quedaría Fx. Aquí, o sea, la derivada de F respecto a X. X respecto a R, la derivada de esto respecto a R es coseno. Más WY es FY y la de Y respecto de R es seno. Y ahí está la primera. Ahora, la derivada de W respecto a teta. Derivada de W respecto a teta es la derivada de W respecto a X por la de X respecto de teta más derivada de W respecto a Y por la de Y respecto a teta. Entonces nos queda Fx, la derivada de X respecto de teta es menos R seno teta. Más la derivada de W respecto a Y es Fy por la de Y respecto de teta, que es R coseno teta. Si notan, está este R de aquí. Entonces, 1 sobre R derivada de W respecto a teta es igual a menos Fx seno teta más Fy seno teta. Y aquí está la segunda fórmula. Ahí está el inciso A. Ahora me dice que exprese Fx y Fy en términos de estas dos. Pues necesito estas últimas ecuaciones. Este es WR. Y esta otra es W teta. Entonces, para poder operar esta fácilmente, ¿qué se les ocurriría? Aquí, por ejemplo, podrían hacer pueden hacer eliminación. Si usan eliminación, podrían tener lo siguiente. Voy a multiplicar la primera ecuación por seno. Cuidado con su micrófono, hijitos. Y esta segunda ecuación la voy a multiplicar por coseno.
Estos dos son opuestos. Y al sumarlos, sacando de común el FY, me queda seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces tengo que FY sería esto es FY. Ahora, si quisieran calcular FX, entonces en vez de sumar, podrían restar estas dos, pero hay que volver a hacer la misma operación. Entonces la voy a hacer aquí aparte. La primera la voy a multiplicar por coseno. Por coseno, esta. Entonces tengo y esta segunda la voy a multiplicar por menos seno. Entonces, simplifico estos dos, saco de común el f, la derivada respecto a x de la función, tengo el coseno cuadrado, seno cuadrado, o sea que al final el fx, que es el que ando buscando, es coseno teta, wx menos 1 sobre r, seno teta, wt. Ahí está ese, y aquí está el otro. ¿Tienen alguna pregunta acá? Lick, ¿puede enseñar 2 páginas antes, por favor? ¿Aquí? Sí, espere, por favor. Liga, ahí saca de común el fx Ujú. y lo que le queda entre paréntesis le queda coseno, seno cuadrado y 1, ¿verdad? Ujú. Ah, Ya, Lick, gracias. Así que ahora nos hace falta el último inciso, que es calcular esta identidad diferencial, ¿verdad? Entonces, esta identidad diferencial ustedes la pueden abordar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como sea. Entonces la voy a abordar en esta dirección de acá, ¿no? Aquí. Entonces tengo WR cuadrado más 1 sobre R cuadrado
Entonces, WR era, aquí lo tengo, que es esto. Cuadrado más 1 sobre R cuadrado W teta, que aquí está, miren, al cuadrado. Ahora, de acá tengo un R de común, que al salir del paréntesis sale al cuadrado y se va con este. Entonces, voy a tener que desarrollar este binomio. Voy a tener fx a la 2 coseno cuadrado de teta más 2 fx fy coseno teta seno teta más fy a la 2 seno cuadrado teta más este al cuadrado ya el r no está, queda este al cuadrado menos 2 fx fy coseno teta seno teta más esta que es fx aquí me queda seno cuadrado de teta. Entonces, este y ese son opuestos. Este término, este, lo voy a asociar con este y voy a sacar el fx cuadrado de común. Y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Lo mismo con el otro. Con este. Entonces, si sacan de común el fy cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Y al final, esto es fx a la 2 más. Y miren, esa es la identidad diferencial de una de primer orden, ¿verdad? O sea, tiene derivadas de primer orden usando regla de la cadena. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? No, Lick. Lick, no entendí cómo es que saca el coseno, los cosenos cuadrados y los senos cuadrados. No entendí. Desarrollando cada binomio. Si desarrolla este binomio, si desarrolla este, le sale el primero al cuadrado,
el producto de estos dos, mire, y esto al cuadrado. Y de ahí el r cuadrado se va con esta r y con la r de acá, ¿verdad? Entonces le queda fy coseno teta menos fx seno teta. Y eso lo elevo al cuadrado. Entonces por eso le queda el coseno fy coseno cuadrado, que aquí está, menos 2fx fy seno coseno, que aquí está, más fx seno cuadrado, que aquí está. Y luego solo agrupo. ¿Me entendió? Sí, pero entonces cuando agrupa, digamos, saca el coseno al cuadrado y entonces queda fx más al cuadrado más fy al cuadrado, ¿verdad? Al final, Sí, o sea, cuando se sí, está agrupando. Ajá. sí. Ujú. Y entonces queda más. Casi no le escucho. Que queda después entonces el más y, o sea, saca el seno al cuadrado. Ah, es que lo que agrupo es este con este. Y esto me queda fx al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado. Y agrupo este. Ah, ok, Saco ok. el fy cuadrado y eso multiplicado por seno cuadrado, coseno cuadrado. Ok. Entonces eso Sí, me es, da. ajá. Y ahí una vez que usted saca de común el coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, solo le queda fx al cuadrado más fy al cuadrado. Sí, es cierto. Gracias, Lick. Vamos a revisar el otro. Bueno, en vista que todo está claro, calculen este. Me voy a levantar un ratito. Vayan calculando las derivadas de primer orden, por lo menos, de este. Aquí, ojo, ¿verdad? Sabemos que ya la función f satisface esa ecuación que está ahí, la de Laplace. O sea que la segunda derivada respecto a u más la segunda derivada respecto a b de esa función f, que es cualquier función, es cero. Y luego me dicen quién es u y quién es b, y me piden que verifique que W satisface la ecuación de Laplace, que es la que está ahí, WXX más WYY, que la suma de esas dos es cero. Entonces, eh, voy a pausar la grabación un ratito. Parece que hay una pregunta. ¿Cómo van? Ahí más o menos, Lee. Ojo, este problema nos va a dar ideas para hacer los demás, ¿verdad? Las demás de identidades diferenciales. Entonces, si revisamos, W depende de U y de B. U depende de XY. Y B depende de XY también. Entonces quiero calcular W respecto a X y W respecto a Y. Entonces, W respecto a X es la derivada de W respecto a U por la de U respecto a X. Más derivada de W respecto a B
por la de B respecto a X. Esto me va a quedar W respecto a U es F de U o FU, así. U respecto a X es X más W respecto a B es FB y B respecto de X es Y. Tengo la primera. W respecto a Y es W respecto a U respecto a Y, más W respecto a B por B respecto de Y. Entonces, W respecto a U es lo mismo, FU. U respecto de Y me queda menos Y, más F respecto de B por la derivada de B respecto a Y, que es X. Esto al final es FBX menos FU por Y. Check. Ya tengo las de primer orden, pero yo necesito las de segundo orden. Entonces, derivada segunda de W respecto a X es derivar respecto a X a la primera derivada, pero la primera derivada es esta estructura. Si pueden apreciar, acá hay una X. Entonces, en esta primera parte debo aplicar la regla del producto. Entonces, la derivada de X es 1 por FU más X por la derivada respecto a X de FU más, aquí la Y es constante, sale por la derivada respecto a X de FB. Quizás así se va a entender un poquito más. Entonces, ¿cómo calculo estas derivadas? Estas derivadas se calculan aplicando la regla de la cadena. Entonces, en vez de W aquí, está FU y FB. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde está W, voy a escribir FU o FB respectivamente, en este caso, ¿verdad? Aquí, miren. Entonces, ¿qué me va a quedar ya simplificando la historia? Tendríamos FU más X por la derivada respecto a U. Miren, entonces tendríamos derivada respecto a U de FU por la derivada de U respecto a X más derivada respecto de B de FU por la derivada de B respecto a X más, voy a la segunda parte, Y por derivada respecto a U de FB por la de U respecto a X más derivada respecto a B de FB por la de B respecto a X. Entonces, ¿qué me quedaría esto? FU más X. Aquí es FUU y la de U respecto de X
Si notan, eso era X y la otra Y, ¿verdad? Entonces aquí me queda X más FV Y, que es esta de aquí. Perdón, esta. Luego, más Y F B U X más F B B, y aquí me queda Y. Voy a multiplicar. Ah, pero aquí tengo FBU, aquí tengo FV, entonces, y el mismo coeficiente sería 2 veces este. Es lo mismo. Más Y cuadrado FBB. Ya tengo la primera, o perdón, la segunda derivada respecto a XX de W. Esto es WXX. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, solo que para calcular WYY. Para eso me llevo esta estructura. Solo provisionalmente me la voy a llevar de acá. Esta la voy a quitar. Voy a hacer. Entonces, WYY es derivada respecto de Y de la primera respecto a Y, o sea, de esto. FBX menos FUY. Aquí de nuevo va a volver a suceder lo que les conté. Que esta partecita de acá es esta y esta. Y las tengo que quitar. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, aquí X es constante. Como X es constante, sale X y voy a derivar respecto a Y FB. Menos, aquí sí, cuando derivo a Y me queda 1. Entonces me va a quedar menos FU. Menos Y por la derivada respecto de Y de FU. A estas dos les voy a aplicar la estructura que les mencioné. Entonces, X por derivada respecto a U de FB por la derivada de U respecto a Y más derivada respecto a B de FB por la de B respecto a Y menos FU menos Y por derivada respecto a U de FU parcial de U respecto a Y más derivada respecto a B de FB por la derivada de B respecto a Y. Entonces, ¿qué me queda? Sería X. Esta es F de BU.
La de U respecto de Y, U respecto a Y es menos Y. Esta, más F de B, B respecto de Y, B respecto de Y es X. Menos FU menos Y por FU, U respecto a Y es menos Y. Más FB. Aquí tengo este U. ¿Qué es esto? F de V. F, U, V. Y la parcial de B respecto a Y es X. Quito esto. Ya no lo ocupo. Lex, solo una pequeña duda. Cuéntame. ¿Por qué es X? O sea, ¿por qué hay algunas, o sea, por ejemplo, la parcial de U respecto a Y da X? Que ahí me perdí. Mire, derive a U respecto de X. De aquí. Oh, ok, por Y a eso. U respecto a Y. B respecto a X. B respecto de Y. Ok, ok, listo. Cheque. Entonces, ¿qué me va a quedar? Tengo X cuadrado F de B. Aquí menos XY F de V menos YX F de V. O sea, menos 2XY F de V. De ahí más Y cuadrado F de UU menos FU. Esto es WYY. ¿Qué va a pasar? WXX más WYY es igual. La de XX aquí está. Más esta otra. Este y este se van. Esta y esta se van. ¿Qué me va a quedar? Tengo X cuadrado FUU. Y aquí tengo FUU. X cuadrado más Y cuadrado F de UU. Más. Miren. Y cuadrado más X cuadrado F de B. O sea que F de UU más F de BB es X cuadrado más Y cuadrado. Pero esta función F satisface que, miren, es 0. Entonces tenemos, esto es 0 y esto es igual a 0. ¿Qué es esto? Por 0, pues está 0. Y ahí tenemos verificada la identidad diferencial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Con las ideas que tienen hasta el momento, ya nosotros deberíamos de ser capaces de lo siguiente. Miren, por ejemplo, de calcular esta de acá.
Este es interesante. Ya nosotros podríamos verificar esto. Ahora, esto de aquí se calcula usando derivación implícita. Entonces, les voy a dar unos 3 minutitos para que reformulen sus ideas e intenten calcular eso. Va así, voy a llamar a U. U, X entre Y B, Z entre Y. Entonces quiero calcular la parcial de F respecto a X. Entonces la parcial de F respecto a X, ¿quién es? De Z respecto a X, perdón. Es igual a menos F X entre F Z. Y la parcial de Z respecto a Y es menos Fy entre Fz. ¿Cómo vamos a hacer esto? La parcial de F respecto a X. Miren, F depende de U. Aquí pasa la relación de árbol. F depende de U y B, pero U depende de XY y B depende de ZY. Entonces, cuando voy a calcular F respecto a X, solo me voy por esta rama de aquí. Miren, aquí. Cuando voy a calcular F respecto de Y, me voy por esta rama y por esta rama de acá. Y cuando voy a calcular la derivada respecto a Z, solo por esta rama. Entonces, ¿qué voy a tener? F respecto a X es F respecto a U por U respecto de X. O sea, 1 sobre Y. F respecto de Y. F respecto de Y es F respecto a U por, mire, U respecto a Y. U respecto a Y es menos X entre Y cuadrado. Más F respecto a B por menos Z respecto a Y cuadrado. Y F respecto de Z. F respecto a Z me va a quedar F respecto a B por B respecto de Z, o sea, 1 sobre Y. Esto es lo que necesito para calcular estas derivadas. Esta selección. Entonces, quiero calcular esta, y luego reemplazar. Entonces, menos fx es fu 1 sobre y. Y de ahí fz, fb 1 entre y. O sea, menos fu sobre fb. Esta menos f respecto a y es fu
menos x entre y cuadrado más fb menos z entre y cuadrado sobre fb 1 sobre y. Tengo menos, menos y menos, todo va a ser positivo. Después, entre se va a ir una y. Entonces voy a tener fu x entre y. Entre se va a ir fb y me va a quedar más z entre y. Ya estoy listo. Ya no necesito estas. Entonces, la ecuación x, zx, y, zy, x, zx más y, zy, me quedaría menos x, fu sobre fb más y por fu x entre y. Aquí se me comía el fb. Más z entre y. Voy a multiplicar. Al multiplicar se iría con y con ¿va? Entonces, ¿qué me queda? Menos x fu fb más x fu fb más z. Y son opuestos y al final z, que es lo que yo quería verificar. ¿Checa? ¿Se entendió la idea de Miren, hay regla de la cadena, porque uso esos cambios de variable. Y aquí se ve claramente el uso de regla de la cadena en el diagrama de árbol. Aquí, cuando calculo esta. Y derivación implícita. Entonces, este es un problema muy interesante. ¿Alguna pregunta? No, Rick, todo bien. Todo bien, Lick. Cheque. Vamos a trabajar otro que es interesante. De primer orden. Vamos a revisar este. Dice, si f es una función de la variable u, o sea que f depende de una sola variable. Sea u igual a x cuadrado más y cuadrado. Muestre que si z es x por y más f de esa expresión, cumple con la ecuación que está abajo. Entonces tenemos que calcular esas derivadas de primer orden. Para calcular las derivadas de z respecto a x y z respecto de y, tengo que tener claro lo siguiente. F es una función que depende de u, es una variable real, y u depende de x, y. Entonces, la derivada de z respecto a x va a ser igual. Esto respecto a x es y.
más esta función respecto a x es f o la derivada de f respecto a u por la derivada parcial de u respecto a x. U respecto a x es 2x. Entonces tengo tendría y más u respecto a x, que es 2x, derivada de f respecto a u. Ahora, la derivada de z respecto a y. Derivo esto respecto a y, me queda x. Más esto respecto a y es derivada de f respecto a u por la de u respecto a y. Entonces, x u respecto a y es 2y. Miren. Ahora reemplazo esta y esta en la ecuación. Tenemos y zx menos x zy. Y más 2x de f de u menos x por x más 2y entonces y cuadrado 2xy de f de u menos x cuadrado menos 2xy miren, esta y esta opuestas. Miren, ahí concluimos. ¿Alguna pregunta? Y si de casualidad, Lick, no nos diera, no sé, no nos diera el resultado que esperamos, como simplemente le cerramos y planteamos no es real o no cumple. En Pues el caso que cumpliera. el detalle es que como aquí les están diciendo que demuestren es porque sí cumplen. Cuando les dicen determine y la historia pues cambia. Oh, ok. Y en verdadero y falso pues tal vez que algebraicamente ustedes vienen y se ponen a trabajarlo y no llegan a la expresión que les están planteando. Pero como en este caso ahí se verifique es porque sí, se cumple. ¿Sí? Sí, Lick. Vamos a revisar otro. Miren, hay uno que es bien interesante de este conjunto. Este. Intenten verificar que esta derivada parcial de w respecto a x es esta expresión de acá, sabiendo que u y b son estos dos valores respectivamente. Que la derivada parcial de w respecto a u y de w respecto a b2 y que la derivada parcial de w respecto a x es igual a la derivada de w respecto de y. Intenten calcular esto. Voy a dar unos 4 minutos otra vez. Yo espero que tal vez estén aprovechando los 4 minutos para intentarlo. Voy a volver a pausar.
Hacemos el diagrama de árbol. W depende de U y B. Y U de XY. B de XY. Entonces, queremos calcular la derivada de W respecto a X, pero necesito ambas. Entonces, derivada de W respecto a X es derivada de W respecto a U por la de U respecto a X, más derivada de W respecto de B por la de B respecto a X. Exactamente por ahí me quedé. Pues no avanzó mucho. W respecto a Y es W respecto a U por U respecto a Y más W respecto de B por B respecto de Y. Ahora identifico qué tengo. Si notan, esta y esta son estas. WU, WB. O sea que ambas valen 2. Entonces, WX es 2 veces UX, pero U respecto de X es lo mismo. Más 2 veces WB por la B respecto de X. B respecto de X, la derivada del coseno es menos seno, ¿va? Luego, W respecto a Y es 2 veces U respecto a Y a la X menos seno de Y más 2 y B respecto de Y. B respecto de Y es a la Y coseno de Y. Ah, perdón, X. X. Ahora voy a tratar de reescribirla, ¿verdad? Solo para 2 a la X coseno de Y menos a la Y seno de X igual 2 menos a la X seno de Y más 2. No, ya ese 2 ya no va. Más a la Y coseno de X. Y la que me piden a mí es WX. Pero miren lo que tengo de WX. ¿Cómo llego a esta expresión? Ujú. WY es igual a WX. Sí, Podríamos sumar esas dos ecuaciones entonces ajá, correcto. y ponerle como 2WX, que son lo Ajá, mismo. correcto. Y ya con eso solventamos el problema. Entonces, como WX es igual a WY, implica que WX más WY
es 2 veces WX, ¿sí? Entonces, el WX me quedaría 1/2 de WX más WY. Si aplico eso aquí, la de WX, aquí está. Esta y esta se van. Tengo E a la X, lo puedo sacar de común como coseno de Y menos seno de Y más E a la Y coseno de X seno de X. Y esto es lo que nosotros queríamos verificar. Si se fijan, E a la X, miren, E a la X, coseno de Y menos seno, E a la Y, coseno de X, seno de X. Aquí está. ¿Cheque? ¿Preguntas? Lick, ¿Sí? ¿puede volver a repetir desde donde sale el 1/2? Esto. Ah, es que su Sí, compañero bueno. nos dijo, como estos dos son iguales, entonces se pueden sumar. Al sumarlos, solo tenemos 2WX y lo despejamos porque es la que nosotros andamos buscando. Y ya nos queda Ok, esto. ok. Gracias. ¿Cheque? Bueno, vamos a revisar. Creo que aquí no era. Vamos a ver. No me acuerdo si aquí sale ese problema. Les voy a dejar 2 de tarea a ustedes. De acá es el I y el J. Estos dos ustedes los van a hacer. De aquí creo que está el otro que me interesa. Ah, bueno, aquí está el 18. Ah, bueno, aquí están los dos estos. Los dos que les dejo de tarea, aquí están. 17 y 18 quedan de tarea. Este vamos a trabajar, el 16. Con este cerramos. Que son derivadas de segundo orden. Miren, este ejercicio es bien interesante porque si no estamos claros con el uso de regla de la cadena, no nos sale y nos confundimos. Entonces, U depende de, o va a depender de dos expresiones. U va a depender de dos expresiones. Entonces, voy a llamar, voy a hacer un cambio de variable y voy a decir que Z es XY y que W es Y entre X.
Eso significa que U es phi de z más raíz de z más psi de w. O sea que U depende de z y w. Estamos bien. Que z depende de xy y que w depende de yx. Ya es otra historia. Internamente yo tengo dos funciones. Una función phi que va a depender de z y que z depende de dos variables, x, y, esto lo hace parecido al problema de aquel, el x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo pasa con la función psi. La función psi depende de w y w, x, y. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada respecto a x, voy a aplicar regla de la cadena internamente. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, U respecto a X. U respecto a X es la derivada de esto respecto a X. La derivada de esta función respecto a X es d phi de z por z respecto a X. Más, porque estoy derivando esta. Aquí tengo un producto, porque ambas dependen de X. Entonces, la derivada de esto me quedaría 1/2 z a la menos 1/2 por la derivada interna, z respecto a X, por la función psi, más, derivo así. Entonces, copio la raíz de z y el derivar así es derivada de psi respecto a x, perdón, respecto a w por la derivada de w respecto a x. Y ahí ya tengo la estructura para poder reemplazar. Esta, para fines prácticos, le voy a llamar phi de z. Z respecto a x es y más 1/2 xy a la menos 1/2. Zx es y. Y sí, la función sí, más esta raíz es xy a la 1/2 psi de w. Y la derivada de w respecto a x es menos y sobre x a la 2. Sigo simplificando. Ya todo lo tengo en términos de xy. Este pues no cambia, es y phi de z. De aquí tendríamos 1/2 y entre x a la 1/2 sí
más, bueno, menos en todo caso, menos y a la 3 medios, porque ya lo medio por y, entre x a la 3 medios. Si de W. Esto es U de X. Voy a calcular U de XX, o sea, vuelvo a derivar esto respecto a X, pero ya sabemos nosotros que Y entre X era W. Entonces, esto es Y. Un medio de W a la U medio, ¿sí? Menos W a la 3 medios. Miren. Entonces, U, X, X. Aquí tengo un producto, pero esta es un número. Entonces es Y por la derivada de esta respecto de X. Ah, bueno, pero sería en todo caso parcial, ¿verdad? Más. Aquí, regla de producto. Un medio, un cuarto. W a la menos un medio por WX por sí. Más un medio, W a la un medio por la derivada de sí. O la derivada de sí, ya vimos nosotros, que es la derivada de sí respecto a W por la derivada de W respecto a X. Entonces, es sí respecto de W por la derivada de W respecto a X. Estoy acá. Menos entonces bajo medio por la derivada interna respecto a X por sí de W más, va a quedar menos, W a la 3 medios por la derivada respecto a X de sí de W. Ahora, lo que tengo que hacer es simplificar y calcular estas dos, que no las he tocado. Estoy aquí. Entonces, tengo Y. Esta función respecto a X es como que esté aquí.
sería primero respecto a Z y Z respecto a X. Es esto respecto a Z, o sea, phi ZZ por Z respecto a X. Ya está la primera. Más un cuarto y aquí debería de ir reemplazando, pero bueno, voy a hacerlo en la siguiente parte. Más un medio de W. Miren algo curioso. W a la un medio, WX, sí de W. Estos dos se pueden operar. Entonces lo puedo hacer de un solo. Es menos, porque es menos 3 medios más un medio es menos 2 medios, o sea, 1. Entonces, W a la un medio, W de X, sí de W. Menos esto respecto a X, es esto. Es sí de W, o sea, esta derivada respecto a W y W respecto a X. Entonces, sí de W y W respecto a X. Entonces hay 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 términos. Listo. Ahora voy a reemplazar todo lo que corresponde. Tengo y, phi, z, z, derivada de z respecto a x, es y, al que me quedaría y cuadrado, más un cuarto, w es y entre x, entonces habla menos un medio, entonces tengo x entre y, wx, la derivada de w respecto a x, es menos y entre x cuadrado, menos w que y entre x, bueno, entonces como les decía, tengo w a la un medio, o sea, y entre x a la un medio. W respecto a x es menos y sobre x cuadrado. Este queda ahí, sí de w, menos, voy a colocar menos w y sobre x a la 3 medios, w respecto a x, o sea, la derivada de w respecto a x es menos y sobre x cuadrado. Y tengo sí w. Ahora tengo que seguir simplificando.
Entonces, y cuadrado, sí. Z. Aquí voy a tener un menos. Ah, pero creo que me comí algo de acá. Esta sí, no está aquí. Me falta un sí aquí. Un sí. Tratar de correr un poquito esta cuestión. Un sí. Entonces, aquí me va a quedar menos un cuarto. Miren, tengo x a la 1 medio. X a la 1 medio. Entre x cuadrado. Me va a quedar x a la menos 3 medios. Y luego tengo y entre y a la 1 medio, o sea, y a la 1 medio. Por sí, que es el que me comí. De ahí 1, 2, menos y menos, y a la 1 medio por y es y a la 3 medios. Luego tengo x a la 1 medio en el denominador, x a la 2. Eso es x a la menos 5 medios. Sí, de W. Más y a la 3 medios, y. Es y a la 5 medios. Y W a la 3 medios por x cuadrado, perdón, x a la 3 medios. X cuadrado es 3 medios más 2, sería 7 medios, ¿verdad? X a la menos 7 medios. Sí, de W. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí queda Lick. Una derivada. Esta es la de XX. Me falta la de YY. Entonces, UXX. Recuerden que vengo desde acá. Desde acá. Entonces, esta la tengo que quitar. Solo voy a revisar que esté 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 términos. Sí. Y en todo está sí, sí. Está todo. Cheque. Esta es la de XX. Ahora tengo que calcular la de YY. Entonces, para la de YY es la misma historia. Parte más o menos de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupo? Pues prácticamente ocupo solo esto primero. Solo como referencia me voy a llevar todo esto. Entonces, esto lo voy a quitar de acá, lo voy a hacer hacia abajo. Solo ocupo ver las relaciones nada más. Entonces, U de Y
es, derivo esto respecto a y. Esto respecto a y es phi de z por ZY más 1/2 z a la menos 1/2 por ZY por sí más z a la 1/2 derivo sí respecto a y, que es w, sí respecto a w por w respecto a y. Y ahora vuelvo a derivar. Perdón, solo reemplazo sería z respecto a y es x. Y z más 1/2 z es xy. Z respecto a y es x. X. Sí. Más xy a la 1/2 por este. Y w respecto de y es 1 entre x. Ahora x, sí, de z, más 1/2 x sobre y a la 1/2 por sí, más, aquí me quedaría y entre x a la 1/2 sí de w. Para fines prácticos, esto es x phi de z más 1/2 de w a la menos 1/2 sí más w a la 1/2 sí de w. Entonces quito esto. Bueno, esto en esencia. Esto no lo ocupo. Esto ocupo todavía. Esto lo voy a ocupar. Esto ya no. Y los diagramas, sí. Entonces, U, Y. Esto respecto a Y, copio la X. Derivo esto respecto de Y. Esto respecto a Y es phi ZZ por Z respecto de Y, que es X. Ahora lo voy a dejar ahí expresado. Luego, derivo esta expresión. Menos 1/4 W a la menos 3/2 por W respecto a Y por sí. Más 1/2 W a la menos 1/2 por sí respecto a W por W respecto de Y. Ya tengo las dos que salen de aquí. Más me faltan las dos de acá. Más 1/2 W a la menos 1/2 WY por sí de W más W a la 1/2 sí de W W por W respecto de Y. Porque es producto. Primero, aquí está la primera parte.
Y luego esta otra es copio esta, derivo esta, pero esta sigue la regla de la cadena. Entonces, llevo esta expresión de acá que tengo que calcular. Entonces, ZY es X. Entonces tengo X cuadrado phi ZZ. Luego menos un cuarto WY entre X a la menos 3 medios. WY es 1 entre X. Sí. Más 1 medio W que es Y entre X a la menos 1 medio. WY es 1 entre X. Sí de W más 1 medio W a la menos 1 medio. W de Y, 1 entre X. Sí de W más Y entre X a la 1 medio. W respecto a Y, 1 entre X. Y sí de W. Y ahora trato de simplificar. X cuadrado. Aquí menos un cuarto. Voy a tener una Y a la menos 3 medios. Y luego menos 3 medios. X a la menos 3 medios por X a la 1 es X a la menos 1 medio. O sea que al final es X a la 1 medio. Aquí. Por sí. Luego 1 medio. Y a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio por X. Entonces tengo X a la menos 1 medio. Porque va a quedar en denominador. Si de W. Voy con esta. Más 1 medio. Y a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio. Si de W, miren, estos dos se pueden operar. Más Y a la 1 medio. Y a la 1 medio. X a la 1 medio y X es X a la menos 3 medios. Sí, W. Y ya para finalizar esto, seleccionarlo. Tengo un término común. Entonces, este está aquí. Estos dos son iguales, miren.
Entonces me va a quedar, pero sin el 1/2, porque sumados me da 1. Entonces voy a quitar el 1/2. Este ya no existe. Y más esto. Entonces, esto último es UYY. Ya está aquí. Como ya tengo las derivadas, ahora planteo la ecuación que tengo que verificar. X cuadrado por UXX menos Y cuadrado UYY. Entonces, X cuadrado UXX menos Y cuadrado UYY. Entonces, esto es X cuadrado por UXX. UXX está aquí. Toda esta cosa. Lick, ¿Sí? en el X cuadrado de arriba no le hizo falta también el, el cosito que es ZZ. Mira, ¿En dónde? aquí al Ah, principio, sí, 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 sí. Este, ¿sí? cierto. Quiere decir que aquí no lo puse. Gracias. Aquí, ¿verdad? ZZ. Ese me lo comí. Gracias. Entonces aquí falta cheque. Gracias. Estoy acá. Solo sigo medio juntando esto para que abarque menos espacio. Tengo esto. Menos Y cuadrado por todo lo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué me va a dar esta simplificación? A volver a copiar todo esto. Pero ya multiplicándolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Igual. X cuadrado, Y cuadrado, phi ZZ. Luego, menos 1/4 X cuadrado por este es X a la 1/2. Y a la 1/2. Sí. Más X al cuadrado por X a la menos 5/2 es X a la menos 1/2. Y a la 3/2 por psi de W más Y a la 5/2 X a la
menos 3 medios. Y a la 5 medios. Sí, de W. Menos y cuadrado de x cuadrado phi z. Más un cuarto. Aquí me quedaría y a la 1 medio, x a la 1 medio, sí, menos y a la 3 medios, x a la menos 1 medio, sí de w, y menos y a la 5 medios, x a la menos 3 medios, sí de w. Ya efectué las multiplicaciones de ambos. ¿Y qué sucedió? Este y este son opuestos. Miren estos dos, opuestos también. Estos dos, opuestos. Y estos últimos, opuestos. ¿Qué me da? 0. Que es la ecuación que queríamos verificar. ¿Recuerdan? Nosotros queríamos hacer todo eso para verificar que esto se cumplía. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces solo les voy a asignar los dos que les dije que quiero que trabajen. Entonces tarea, estos dos, para que ustedes practiquen. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Entonces mañana vamos a trabajar derivada direccional, vector gradiente, que es la sección 14.5. Es viernes, ¿verdad? Fue jueves, ya ni sé qué día es hoy. Viernes. Ah, bueno. Entonces mañana vamos a revisar eso. Eso bien eso se revisa rápido, porque luego la otra parte quedaría para el lunes, que es plano tangente, diferenciales y aplicaciones, que es la 14.6. Estamos bastante bien con el tiempo. Podríamos mañana incluso dedicarle chance a uno de estos dos, pero solamente uno. Porque el lunes podríamos cerrar, entre lunes y martes podríamos cerrar lo de derivada direccional, vector gradiente, plano tangente, recta normal, recta tangente a la intersección de dos superficies, diferenciales, y de ahí solo dedicarnos a la parte de valores extremos y puntos de silla y aplicaciones. Entonces, tenemos suficiente chance para terminar con bastantes problemas. Bueno, si no hay preguntas, ya sería todo por hoy. Entonces, sí, cuénteme. No, o sea, gracias por la Bueno, clase. dele, cheque. Voy a detener esto.